Las dos nuevas ediciones del periódico oficialista Vida le costarán al país más de $200 millones, circularán 1 millón de copias. El concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, reveló el contrato entre la Casa de Nariño y la Imprenta Nacional de Colombia. Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, expuso el contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Imprenta Nacional de Colombia para imprimir el periódico Vida, informativo mensual del gobierno del presidente Gustavo Petro. María Fernanda Cabal hace una grave denuncia y el concejal Daniel Briceño denuncian que el guerrillero Gustavo Petro se robó, gente, 1.200 millones para favorecerse él, para hacer un periódico falso. Hay que recordarle y pedirle al pueblo colombiano no leer ese periódico, y si usted recibe ese periódico, romperlo, quemar ese periódico, porque ese periódico es del diablo, del guerrillero asesino Gustavo Petro. Hoy María Fernanda Cabal denuncia que Gustavo Petro se robó 1.200 millones, gente. ¿Sabe cómo es el negocio de esta rata, gente? El guerrillero no es que porque él quiera que la gente sepa lo que está haciendo él, no. A él no le importa nada, a él solo le importa robarse el país. Los niños hoy en La Guajira muriéndose de hambre y el guerrillero gastándose la plata de nuestros impuestos en hacer un periódico falso y mentiroso para engañar a sus aliados criminales, porque el pueblo colombiano, la gente de bien, no se deja engañar de un asesino y criminal. Gustavo Petro hace millonario contrato de más de 1.200 millones. Toda esa plata el guerrillero no la va a pagar, sino que firman ese contrato. Bueno, le voy a dar el contrato a usted de 1.200 millones, pero la realidad es que el que recibe el contrato le toca por ahí 300 millones y el resto de plata tiene que dársela nuevamente al guerrillero Gustavo Petro. Ese es el negocio de estos políticos y criminales. En los contratos se reparten la plata de nuestros impuestos. Y hoy María Fernanda Cabal denuncia corrupción y que el guerrillero Gustavo Petro se ha robado 1.200 millones de los impuestos de los colombianos. Las dos nuevas ediciones del periódico oficialista Vida le costarán al país más de $200 millones, circularán 1 millón de copias. El concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, reveló el contrato entre la Casa de Nariño y la Imprenta Nacional de Colombia. Daniel Briceño, concejal del Centro Democrático, expuso el contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Imprenta Nacional de Colombia para imprimir el periódico Vida, informativo mensual del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de un contrato interadministrativo suscrito este lunes, 11 de marzo, con objeto de prestar los servicios de impresión y distribución a nivel nacional del periódico oficial de la Presidencia de la República, según especificaciones proporcionadas por la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa. Contexto: solicitan suspensión del periódico oficialista Vida. Esta es la razón. El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses, con el fin de que se impriman periódicos de 24 páginas a color. El convenio cubre 2 ediciones, con circulación mensual de 500.000 ejemplares. En total, serán 1 millón de copias del periódico oficialista por $1.208.050.000. En las características del contenido, el contrato detalla que contendrá contenidos periodísticos relacionados con los programas y las políticas que desde el Gobierno Nacional se desarrolla en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta las líneas del Plan Nacional de Desarrollo. Los periódicos serán enviados a 32 municipios a nivel nacional: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Pereira, Manizales, Valledupar, Santa Marta, Villavicencio, Ibagué, Neiva, Armenia, Montería, Sincelejo, Popayán, Pasto, Buenaventura, Riocha, Tuluá, Barranca Bermeja, Yopal, Tunja, Ido, Florencia, San Andrés, Cartago, Girardot, Tumaco y Arauca. En total, para ambas entregas, se guardarán 200.000 periódicos que serán enviados a destinos por determinar. Luego de que los periódicos lleguen a los municipios, según detalló el DAPRE, se llevará a cabo una segunda fase para entregarlos mano a mano a las personas por las calles de la ciudad. El propósito es entregar un ejemplar por periódico en los sitios seleccionados en cada ciudad, en horas de la mañana. En el caso de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla se tendrán en cuenta puntos de alto tráfico de personas a la red del transporte masivo integral, tanto en sitios de origen como de destino de pasajeros. Además, hay puntos de alto paso peatonal de acuerdo con el análisis de cada ciudad, así como alrededor de universidades, indicó el DAPRE, liderado por Laura Sarabia. Contexto: información tergiversada, cifras inexactas en el periódico Vida del gobierno Petro. Si bien es solo un ejemplar por mes, aprovecharán la distribución para circular durante las 2 semanas siguientes a la impresión del periódico. Gustavo Petro. Foto: Presidencia. Incluso, la Casa de Nariño solicitó que la Imprenta Nacional de Colombia cree el sitio web oficial del periódico, vinculado al portal de la entidad. Además, pidió indexación del periódico para búsquedas digitales y publicación del periódico en el micrositio web del periódico, para búsqueda, consulta y publicación masiva, vinculada a indexación en Google Ads. El concejal del Centro Democrático aseguró que se trata de derroche con los impuestos de los colombianos. $1.208.050.000 costarán las nuevas 2 ediciones del periódico Vida del presidente Gustavo Petro. Se imprimirán 1.000.000 de copias para hacerle propaganda al gobierno nacional con los impuestos de los colombianos. De $1.208.050.000 costarán las nuevas 2 ediciones del periódico Vida del presidente Gustavo Petro. Se imprimirán 1.000.000 de copias para hacerle propaganda al gobierno nacional con los impuestos de los colombianos. Derroche, publicó en su cuenta de X. La senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido político, aseguró que el gobierno nacional se gasta esos recursos en publicidad mientras siguen los problemas de desnutrición en La Guajira o el Chocó. Gastar recursos en una vanidad personal para Petro también es corrupción, manifestó la senadora en sus redes sociales.